Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes, seguir estudiando una lección más. Estamos en esta oportunidad todavía en el tiempo de la gracia, cuando las puertas de la gracia están abiertas y todos tenemos acceso para poder entrar. Invitarte donde estás. Antes de poder comenzar vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Señor, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esta mañana queremos, Señor, que usted pueda ingresar a cada corazón y que el poder de su palabra pueda transformar las vidas que, Señor, están en desgracia. Acompáñanos, dirígenos, Señor, en este día, que el estudio que vamos a tener sea importante, que sea el alimento para nuestras almas y que usted, Señor, pueda morar en cada corazón de que le busca. Le agradecemos, Señor, permítanos, vamos a estudiar una vez más, acompáñenos, diríjanos, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos y hermanos, tenemos como título para el día de hoy, Viendo y Creyendo. Viendo y Creyendo, es el título para el día de hoy. Te invito a buscar ahí en tu Biblia el capítulo 12 del libro de Mateo, el verso 38 y el verso 39. Capítulo 12 del libro de Mateo, verso 38, verso 39. Dice la palabra: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Los fariseos y los escribas demandaban señal. El Señor Jesús les dijo que no les dará una señal, sino una de ellas que sería la del profeta Jonás. Y sabemos que ellos no entendieron. Y sabemos que Jonás estuvo 3 días en el pez y que después de esos 3 días él pudo salir e ir a predicar a Nínive. Esta señal que les dio el Señor Jesús a los escribas y fariseos era una señal de la que hablaba de su muerte y de su resurrección. Hablaba de todo el sacrificio que se iba a dar en 3 días y cómo ellos no podían comprender porque únicamente ellos querían ver una señal para poder creer en Jesús. Entonces, el testimonio en el deseo de todas las gentes, página 168 dice: Cristo se apenó de que su propio pueblo, el cual había sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que hablaba por su Hijo. Cristo se apenó, se preocupó, tuvo tristeza porque Él había venido a rescatar a su pueblo. Y su pueblo era incrédulo que pedía señal. Su pueblo quería ver milagros para poder creer. Que no le bastaba con lo que Él les decía o les citaba las Escrituras. Necesitaban ver señales. Es así como ahora, queridos hermanos, para creer muchos de los seres humanos necesitan ver grandes milagros, si no, no se acercan al Señor y son parte de su pueblo. Muchas de las personas que hoy en día están teniendo una relación con el Señor ha sido porque han venido a través de los milagros. O algunos están asistiendo
a algunas congregaciones porque en esas congregaciones se ven los milagros y si no, ellos no creen y de alguna manera dicen, tu iglesia no es la verdadera iglesia porque en esa iglesia no se hacen milagros. Y nadie que haga milagros es que signifique que tenga la verdad, porque también el enemigo puede hacer milagros. Por eso el Señor Jesús no se basó en sus milagros. Él citó las Escrituras y eso era lo importante que tenía para dar a conocer su presencia en la tierra. Dice la pregunta, ¿cómo reveló Cristo tristeza por la incredulidad de su propio pueblo? ¿Cómo reveló Cristo tristeza por la incredulidad de su propio pueblo? La respuesta, anunciando su muerte y resurrección a través de la señal del profeta Jonás. Anunciando su muerte y resurrección a través de la señal del profeta Jonás. Así reveló su tristeza por la incredulidad de este pueblo, porque ellos demandaban señal y él, más que lo que pudo decirles y darles, esa señal fue la del profeta Jonás. Entonces, también vamos a buscar el libro de Marcos capítulo 6. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Marcos capítulo 6 y vamos a leer del 2 al 6. Dice la palabra, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesús tiene una experiencia y una experiencia no favorable, porque este pueblo en Nazaret era muy incrédulo. Demandaban señales y no creían porque simplemente veían a un carpintero o hijo de María, de José, y no podían aceptar que él había sido enviado del cielo. Esta mañana la pregunta que te puedo hacer es, ¿por qué no crees en los mensajeros que presentan el mensaje de la verdad presente? ¿Por qué crees que el mensaje solamente debe estar en el ministerio pastoral o de alguna manera en la iglesia ordenada? Porque no basta que la iglesia tenga orden, sino también la verdad, pero la verdad presente. Entonces, este pueblo era incrédulo, no creía en lo que veía, no creía en el Señor Jesús. Dice el testimonio en el deseado de todas las gentes, el Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos, que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra evidencia siempre presente de su divinidad. Tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Entonces, lo que el Señor Jesús hacía era citar las Escrituras. Él no necesitaba convertir el agua en vino, no necesitaba levantar a algún muerto. Su palabra era la evidencia siempre presente de su divinidad. Lo que él hablaba, lo que él decía, lo que citaba las Escrituras. Y muchas veces la gente no cree y quiere ver milagros,
y quiere ver acontecimientos para que pueda creer. Dice el libro de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer del verso 40 al 42. El libro de Juan, capítulo 4, del verso 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Noten la expresión. Los samaritanos creyeron por la palabra, no creyeron de alguna manera en lo que vieron sus ojos de los milagros que iba a hacer él. No, creyeron por la palabra. Bienaventurados esos hombres que creen por la palabra. Y dice, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pueden notar ustedes que ellos se convencieron, pero se convencieron no por lo que el Señor hacía señales o milagros, se convencieron por la bendita palabra. Es ahora el mismo tiempo en lo que estuvieron viviendo ellos, en la que nosotros estamos viviendo. Y necesitamos también convencernos por la palabra, por la Escritura. Eso nos dará una seguridad que estamos en lo correcto. Dice la pregunta: ¿qué diferencia existía entre los judíos y los samaritanos sobre su creencia en Jesús? Una diferencia enorme. Hemos visto que su pueblo al que vino eran incrédulos, pero también podemos ver que el pueblo de los samaritanos era un pueblo reverente, un pueblo que sí creía. Que los samaritanos creyeron por su palabra y los judíos eran incrédulos. La respuesta: que los samaritanos creyeron por su palabra y los judíos eran incrédulos. Tenemos el libro de Romanos capítulo 16 y vamos a leer el verso 26. Libro de Romanos capítulo 16, verso 26, dice la palabra: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas. De alguna manera el Señor se ha manifestado en su sagrada palabra, en la Escritura. Su revelación está en este libro que tenemos. Pero lo que tenemos que comprender es que este libro solamente puede tener vida a través del Espíritu Santo. Es así como se convertirá en palabra viva. De lo contrario, simple será letra escrita en un simple papel. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 334. Por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa. Es importante lo que afirma el testimonio. Humilde o pequeño que sea el trabajo, será recompensado. Aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más humilde pueden recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante él que se exalta a sí mismo. No darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajan por Dios con simplicidad de fe y amor. Ser como un niño, depender de Cristo y de su bendita palabra es lo más factible que debemos tener en cuenta. El acceso para el cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo en su bendita palabra, y el actuar de una persona debe ser como de un niño. Un niño depende siempre de sus padres y nosotros debemos depender únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice
Obreros Evangélicos, páginas 164-165. Los adventistas del séptimo día debieran descartarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. Eso es lo que necesitamos hacer. Dejar el nombre de iglesia, dejar el nombre de algún personaje en esta tierra, sino levantar el nombre de Cristo en todo el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. La ley y el evangelio es lo que necesita el pueblo. El evangelio es la sublime gracia de nuestro Señor Jesús, su ley, el juicio que puede ser dado a los hombres. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús. Ese es el centro del mensaje, Cristo Jesús. El evangelio no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encontraron, y donde la justicia y la paz se besaron. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje de la verdad presente para esta época es presentar a Cristo crucificado. El centro del mensaje no es más que un importante mensaje que se da y que se tiene que comprender. Es la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo dio su vida por nosotros, y el que lo menospreció de alguna manera puede entender el gran amor que tiene allí basado en ese sacrificio. Estamos hablando de lo que significa ver y creer, viendo y creyendo. Es el título para el día de hoy. Y encontramos a un pueblo incrédulo y encontramos a un pueblo que de alguna manera no tenía casi todo el conocimiento en las Sagradas Escrituras, pero se basaban a su fe viva. Y que ellos creyeron más que los otros cristianos. El pueblo de Samaria es comparado pues como un pueblo que tenía una mezcla entre el paganismo y el pueblo judío, que tenía prácticamente la ley, la verdad. No se identificó como su pueblo, mas lo negó y rehusó creer que Cristo era el Hijo de Dios. Dice la pregunta: ¿a quién debe ser revelada nuestra fe hoy en día? ¿A quién debe ser revelada nuestra fe hoy en día? A todas las gentes, para que obedezcan a la fe. A todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Eso es lo que necesitamos revelar. A toda la gente que no comprende y no entiende. Ese es el trabajo que debemos hacer tú y yo, porque no basta que tú puedas tener la verdad, sino también revelar, pero a través de las Escrituras. A través de las Escrituras es lo que podemos nosotros dar a conocer el mensaje. Si solamente yo hablo de algún milagro que el Señor ha hecho, en mí la gente va a creer en los milagros. Necesito hablar de la palabra viva que sale de la boca de Dios y que le dará a todos aliento puro para que ellos puedan vivir y así poder alcanzar el reino de los cielos. En esta mañana que el Señor pueda ser tu maestro, dirigirte en todo momento y no olvidarte de que necesitamos tener comunión con Él y que no basarnos en lo que vemos, sino en lo que creemos a través de su palabra. Leamos las Escrituras, tengamos en cuenta que eso es la base para un cristiano y que nos puede hacer sabio en todo momento. Un abrazo a la distancia, que el Señor nos bendiga. Estaremos estudiando, si Dios lo permite, el día de mañana, y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana.